Por otro lado, hermanos, hoy es un día también, es un día para honrar a nuestras madres, es un día para honrar a nuestras madres. ¿Por qué, hermanos? Porque son muy especiales, y todas las hermanas que son madres, todas las hermanas que conocemos, que son madres, que vienen a la iglesia, pues la verdad es que quisiéramos dirigirles unas palabras. Este va a ser un 10 de mayo diferente. ¿Por qué? Porque tal vez no puedan celebrar con sus hijos, no puedan celebrar con sus nietos. Sin embargo, inclusive yo estaba escuchando que las autoridades han puesto una fecha diferente para que puedan celebrar con las madres, y eso va a ser el 17 de julio, el 10 de julio. Tal vez el 10 de julio ya esté levantada toda esta situación de cuarentena y ya estén regresando las cosas más a su normalidad. Entonces, para ese día, pues, dijeron las autoridades, se podrá celebrar yendo a visitar a las madres, a las abuelas, etcétera, ¿no? Y darles un abrazo y darles un saludo. Pero en este día todavía nos encontramos dentro de este confinamiento, y se me vienen a la mente personajes de la Escritura como Jocabet, ¿verdad? La madre de Moisés. Se me viene la historia de Ana, cómo ella fue una madre que dio precisamente a luz al profeta Samuel, una madre que sostuvo a su hijo. También se me viene a la mente la madre de Timoteo, Eunice, ¿no? Una madre que enseñó en la palabra de Dios a su hijo Timoteo. Pero antes de continuar, antes de pasar al estudio de la palabra de Dios, vamos a ver un video, y vamos a ver este video, y pues ponga mucha atención, por favor, en lo que vamos a estar viendo. Me da mucho gusto recibirte. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, el empleo es algo muy inusual, pero es algo maravilloso. Este empleo requiere de tener muchas habilidades, principalmente una gran responsabilidad para con nuestros socios, y los requerimientos principales que conlleva es tener una gran capacidad corporal. Ok. ¿Qué tipo de actividades serían? Es impredecible totalmente. Nuestros socios no tienen predispuesto nunca un trabajo o una actitud específica. Nunca se sabe en qué momento vas a tener que saltar, correr, brincar, incluso llegar a hacer algún tipo de acrobacia. Ah, caray, acrobacia, ¿no? No, tengo que comentarte que para este tipo de empleo el cliente suele ser muy demandante. Entonces lo mismo puede pedirte que hagas algo a las 4 de la mañana que a las 3 de la tarde. ¿Estarías dispuesto a emplearte por un horario de 135 horas a la semana? ¿Demasiado? ¿Cuánto es al día? 135 horas son 24 horas diarias, por 7 días. ¿Cómo? ¿Y luego en la noche? No. ¿Me voy a ir turnando? No, de ninguna manera, no hay noche. El empleo es de tiempo completo.
Las personas para las que tú trabajarías son muy demandantes. Ellos requieren atención, cuidado todo el tiempo. Ajá. Entonces, yo no podría garantizarte que vas a poder tener 3 alimentos al día, ni tampoco podría decirte que vas a tener algún tipo de prestación. ¿Es verdad? Es cierto, claro. Eso es un trabajo que una vez que lo tomas, no sabemos cuándo va a terminar. Generalmente por periodos de 50 o 60 años. Pero no es ni lo que debería trabajar una persona en su vida, ¿no? Bueno, pues igual y el sueldo lo vale, no importa. No hay sueldo, Mark. ¿Cómo que no hay sueldo? ¿No? Este es un empleo que no tiene ningún tipo de remuneración. ¿Cuál va a ser la remuneración económica? Ninguna. Es un trabajo que se hace por amor, de manera gratuita. No, eso no se puede. Es un trabajo que se hace gratis. Pero eso no se puede. Lamentablemente no existe ningún tipo de prestación, incluso no tenemos ningún pago para este puesto. Es un puesto que se hace porque una persona quiere hacerlo. Disculpa, pero esto me parece como ilegal, ¿no? No, claro que no, Esmeralda, de ninguna manera es ilegal. Sí, Mira. bueno, no es posible que en un empleo no haya tiempo de descanso, de alimento y no haya remuneración. Me parece absurdo. Es una broma, seguramente. No es una broma, Mark. Yo te puedo demostrar que no es ningún tipo de broma porque en este mismo momento, en cada una de las casas hay mujeres desarrollándolo. Y ese puesto, Mark, se llama mamá. Tiene un nombre en particular. ¿Cuál es? Mamá. Ay, no lo había pensado. Porque este empleo se llama ser mamá. El empleo es ser mamá. Si no me crees, pregúntale a cualquier mamá. Y el nombre de la profesión es mamá. Ese trabajo, Paola, se llama ser mamá. ¿En serio? ¿En serio? Claro. Nunca me había puesto a pensar en eso. Wow, no lo había pensado. Y cuando vemos videos como estos, ¿verdad? Podemos también nosotros decir lo mismo. Nunca habíamos pensado en esto, ¿no? Nunca habíamos pensado en esto. Pero pues es un oficio, lo han hecho toda la vida, lo han hecho en todo momento, en toda circunstancia, y no se han quejado y no se han echado para atrás. Han estado ahí en las buenas y en las malas, así que queremos honrar a todas las madres y a todas las hermanas que tienen ese privilegio de ser madres, y tal vez alguien todavía no lo es, pero yo creo que es el anhelo, ¿no?, de una mujer, de cualquier mujer cristiana, de ser una madre y de poder también llevar en su seno a una bendición que son los hijos. Quiero compartir con ustedes acerca de una mujer en la Biblia. Quiero hablar de María, la vida de María en relación con lo madre o con la madre que ella fue. Y podemos tomar para la historia de María, yo lo que quiero compartir son 3 cosas para esta reflexión, 3 cosas acerca de la vida de María en esta reflexión. En primer lugar, quiero que veamos a María, la mujer. ¿Quién fue María, la madre del Señor Jesús? En segundo lugar, quiero hablarles de María, la madre, el ejemplo, o sea, ¿qué tipo de madre fue María?
el tipo de ejemplo que nos dejó y entonces querer aplicar también esta enseñanza a las madres del día de hoy. Y en tercer lugar, bueno, de ahí tomar lo que Dios quiere para nosotros, tanto padres como madres, al ponernos este ejemplo. Porque tal vez algún varón, algún padre está pensando, yo me voy a la recámara ahorita, no quiero escuchar esto porque es para las mamás. No, también es para nosotros, la palabra de Dios es para todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué les parece si oramos, le damos a Dios la gloria y pedimos la bendición de Dios? Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este privilegio de reunirnos. Gracias, Señor, porque hoy es un día especial, porque tú estás con cada uno de nosotros, como has estado, Señor, todo este tiempo, Señor. Aún, Señor, nos has guardado y aún pedimos que tú des consuelo a las personas que sufren, a los que están enfermos, Señor, a los que están pasando por alguna necesidad. Súpleles, por favor. Y en esta tarde, Señor, que la distancia para ti no es ningún impedimento, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es poderosa, Señor. Que la respalde tu Espíritu Santo y que les hable a las familias y a los hermanos que se encuentran ahí en sus hogares. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera también pedirles que pues estén enviando sus comentarios a través del chat. El chat está abierto, el chat del Centro de Estudios Bíblicos de Ciudad Nezahualcóyotl. Ahora, quiero comentarles que María, el día de hoy, tristemente, se celebra un culto a María. Y la verdad es que nosotros lo que tenemos que ver en la palabra de Dios es que María fue una mujer muy humilde, como lo vamos a estar viendo. Ella entonó un canto. Vamos a ir a Lucas capítulo 1. Quiero solamente hacer referencia a esto. En Lucas capítulo 1, ahí viene lo que se llama el Magnificat de María. Magnificat de María. ¿Por qué se llama Magnificat? O sea, es una palabra en latín donde María engrandece, dice, engrandece mi alma, magnifica mi alma al Señor. Es las palabras que utiliza María. Estas palabras, obviamente, en la época de Navidad se tienen presentes, pero se pierde la historia. Muchas veces la gente, atrapada por los regalos, por la comida, por los arreglos, nos olvidamos de lo hermoso que es la historia, ¿verdad? Imagínense ustedes, una niña de 15, 16 años, que va a dar a luz un hijo, y ese hijo va a guiar al pueblo a la libertad del pecado, del odio, de la miseria, de la amargura. Entonces, la historia es esa. Sin embargo, hay un error que se ha cometido en darle un culto a María, y la verdad es que María, ella misma, reconoce que ella necesita. Ella reconoce que ella necesita de Dios. O sea, hay una doctrina donde se habla que María fue sin pecado. La verdad es que María misma, en Lucas 1:47, dice, ella misma reconoce, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador, mi espíritu. Otra doctrina dice que María fue virgen permanentemente, y la verdad es que no. María tuvo más hijos. Jesús fue el primogénito, el primero de varios, y en Mateo 13:55 viene una lista de varios hermanos y hermanas. Por otro lado, dice también una doctrina que María no murió y que tuvo la asunción. Bueno, en ningún momento, en ningún pasaje de la Escritura nos menciona que no haya muerto. En el libro de los Hechos, como lo vamos a estar viendo, se menciona un par de veces y no más a María. O sea, no hay registro de eso en la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, amigos que me están escuchando, María fue una mujer. Y comienzo por dar el entorno familiar de María.
María es una mujer a la que la Biblia sitúa en una aldea llamada Nazaret. En la Biblia se llama la ciudad de Nazaret, pero realmente en ese tiempo no eran ciudades como ahora, eran aldeas. Hay una aldea en Galilea que se llama Nazaret, ahí vivía María. Tal vez ahí había nacido, tal vez había residido en ese lugar. Sin embargo, también María, dentro de su familia, pertenecía a la familia real. O sea, la genealogía de María, y es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, cuando habla de la genealogía de María, lleva a María hasta David, el rey David. Y al rey David, Dios le había prometido que de su descendencia siempre habría alguien que se sentara en el trono. Siempre habría alguien. Entonces, dentro del programa de Dios siempre habría alguien que de la descendencia de David gobernaría en el trono. Y obviamente de ahí viene el hijo de María, que es Cristo, que es Jesucristo el Señor. Entonces la genealogía de María le entronca con David. ¿Y viene desde dónde? Desde Natán, uno de los hijos de David. David tuvo varios hijos, uno de ellos fue Natán. Por tanto, era directamente y estaba vinculada con la familia de David, con la familia real del pueblo de Israel. Otra cosa que nos dice de María es que ella se había desposado. ¿Qué quiere decir que se había desposado? Habla del desposorio. Un desposorio significa el periodo previo a la boda. De hecho, es donde el novio, en el desposorio, el novio firmaba un contrato, un compromiso en el cual, valga la redundancia, se comprometía a, después de transcurrir un tiempo determinado, ir a la casa del padre de la novia, y donde estaba la novia y estaba esperándolo, tomarla como mujer, llevarla a su casa y comenzar así una vida matrimonial. Entonces vemos que por ese lado ella era una mujer que se había desposado, estaba comprometida. Por otro lado, el varón con el que se había comprometido María, José, él también venía de la familia real, pero no por Natán, sino que José viene por el lado de Salomón. Eso lo dice el Evangelio de Mateo. Entonces, de alguna manera, tanto de un lado como del otro, Jesús, que nació del vientre de María, venía de la descendencia real, y por el lado de José también venía de la descendencia real. Entonces, era una línea vinculante precisamente. José, nos dice la Biblia, que era de oficio carpintero. Y la gente también comenzó a llamar a Jesús así, el hijo del carpintero. O sea, José era un hombre que trabajaba para mantener la familia, y aunque era descendiente de la familia real, heredero al trono, pues en ese tiempo ya no tenía valores económicos. En el tiempo que Jesús iba a nacer, ellos de alguna manera tenían una condición de humildad, una condición humilde. Es interesante ver la condición que tenía María. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 26 al 28, leemos lo siguiente. Fíjese cuál era la condición en la que se encontraba María, la madre de Jesús. Dice así: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Aquí está la primera mención que se hace de María, y tiene que ver con el anuncio del ángel que le hace a María de que en su vientre, en su seno, iba a gestarse un hijo, iba ella a dar a luz un niño más adelante, y le llamará su nombre Jesús. Ahora, este nombre, Jesús, no es el nombre que ella o José le pusieron o le impusieron. Lo llamaron así por una razón, porque Jesús significa Jehová salva o Dios salva.
Y precisamente el único salvador de los pecadores era precisamente aquel niño que iba a nacer, como dice Mateo 1:21, Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, algo más. No solamente le dice que era un niño, dice que sería llamado Jesús, que quiere decir Dios salva, y también se le anuncia algo más, que ese niño sería llamado Hijo del Altísimo. De manera que en ese momento, cuando viene esa anunciación, María no entiende lo que está pasando. A simple vista no lo entiende, pero en realidad hay una tremenda realidad espiritual. Algo va a nacer en el vientre de María. Esa relación de alguna manera esa relación filial con el Señor, o sea, no era solamente en el plano natural, en el plano de la humanidad, sino especialmente con Dios. Entonces ella va a estar gestando, en cuanto a una naturaleza humana, va a estar gestando y alumbrando, pero ese ser que nacerá, la Biblia le llama el santo ser que nacerá, o el ser que nacerá sería Emmanuel, Dios con nosotros, profetizado por el profeta Isaías. Y este Dios con nosotros, Emmanuel, es el Hijo de Dios, que toma o está tomando la naturaleza humana para acercarse a los hombres, para aproximarse a los hombres. Dice ahí la Biblia en el Evangelio de Juan que Él puso su tienda de campaña en medio de nosotros, o sea, aproximarse a los hombres, hacerse nuestro compañero. Experimentar en Él nuestras miserias, experimentar nuestros dolores, sufrir nuestros problemas, experimentar nuestras tentaciones, sentir nuestras angustias, llorar nuestras lágrimas y morir nuestra muerte. Y dice que sería llamado Hijo del Altísimo. Otra cosa que le anuncia el ángel a María, no solamente es que su nombre sería Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, sino que además sería Hijo del Altísimo. Vamos a ver Lucas 1:32. Y dice que sería Hijo del Altísimo y que sería grande aquí en la tierra. Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, será grande, no solo es Hijo del Altísimo, sino porque Dios le va a dar el trono de David, su padre. O sea, y ¿sabes una cosa que sorprende? Sorprende la actitud de María. Cuando el ángel le está hablando estas palabras, María no se llena de orgullo personal. María no se llena de una actitud de satisfacción, sino que eso nos demuestra una cosa más de esta mujer, de María. La mujer era una mujer humilde. Y ella acepta eso como un regalo de la gracia de Dios. Ella no quiere sobresalir dentro de las madres de la tierra, sino que ella lo toma como un favor especial otorgado por Dios. Entonces, María es una mujer humilde, es una mujer desposada, es una mujer de una aldea, es una mujer que en ese momento no tiene absolutamente nada. Lo único que tiene, por así decirlo, es su pureza, es su virginidad, y eso lo da a Dios, y eso en ese momento se lo da al Señor, y ella le dice: hágase con tu sierva como ha dicho el Señor. O sea, se somete a la voluntad de Dios. Ahora, miren ustedes los calificativos que el Espíritu Santo le dio a esta mujer en la Biblia. Vamos a verlos, por lo menos son 3. En el capítulo 1, verso 28 de Lucas: y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida. En primer lugar, le da el saludo, salve, o sea, es un saludo de paz. Pero luego le añade muy favorecida. Ese es el primer, por así decirlo, calificativo que le da Dios a esta mujer, muy favorecida. ¿Qué quiere decir muy favorecida? Agradecida. O sea, el Dios eterno, el Dios de la Biblia, el Dios revelado, le llama a esta mujer
muy favorecida. ¿Y por qué? Porque Él mismo la selecciona para ser la madre de Jesús. Él mismo la selecciona para ser la madre del Verbo encarnado de Dios, la encarnación de Dios. Le concede una gracia especial. Así que el primer título que el Espíritu Santo le da a María es muy favorecida y se traduce como agraciada. Pero en segundo lugar, Él también le dice otra frase, o sea, el Dios Todopoderoso viene a su encuentro, la selecciona. De entre todas las mujeres de Israel, seguramente había muchas vírgenes de Israel, había muchas familias, había muchas jóvenes, pero a ella le concede una gracia especial, el don de nada más y nada menos que ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, y le dice otra frase en el verso 42. Y cuando María va a ver a Elizabeth, que era una prima de María y que vivía en la montaña, la madre de Juan el Bautista, cuando Elizabeth la ve, ella está llena del Espíritu Santo y le dice esta frase: bendita tú entre las mujeres. Así la recibe Elizabeth. Ella clamó a gran voz, o sea, fue un grito. Salió dentro de ella un grito inspirado por el Espíritu Santo y le dijo: bendita tú entre las mujeres. O sea, entre todas las mujeres ella es bendita. ¿Por qué? Porque se le confiere el favor de ser la madre de Jesús. Y en tercer lugar, en el verso 48, María misma está orando. Y hay un cántico en su corazón, hay un cántico en sus labios, y ella dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. O sea, todas las generaciones, no solamente las de mi pueblo, no solamente las de mi aldea, no solamente, o sea, cómo Dios puso a esta joven, la levantó, le dio un favor, una gracia muy grande, y la sacó para que todas las generaciones, para que en todos los pueblos pudiéramos tenerla presente y pudiéramos ver el ejemplo de ella. Me dirán bienaventurada. Quiere decir, mis amados, que las cristianas y cristianos de todos los tiempos que analizan y que se acercan y conocen la concepción de Cristo y la realidad de su madre, la llamarían bienaventurada. ¿Por qué? Por la misma razón que estamos diciendo, por cuanto Dios la escogió para ser la madre del Salvador. Y eso tiene una relación muy estrecha con la encarnación. El Verbo de Dios se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. El Dios de la gloria viene al encuentro del hombre, pero disfrazado de hombre, hecho semejante a los hombres. Y ese aspecto de la concepción comienza por la operación del Espíritu Santo. Jesús se hace hombre y nace Emmanuel, que es Dios con nosotros. Jesús, que significa Dios salva. Nuestro Dios es salvación. En Lucas capítulo 1:35 dice aquí la Escritura: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí literalmente le dice lo santo que nacerá. Lo santo que nacerá. ¿Quién nace de María? Ese pequeño niño que cuando nace su madre con ternura lo arropa, ¿verdad? Y afecto, con ternura y afecto lo envuelve en pañales y lo acuesta en la paja del pesebre donde descansaba por primera vez aquí en la tierra. Ese niño que estaba ahí, sus espalditas rosadas, sus manitas frágiles, su rostro limpiecito, ahí estaba el Señor en medio de la paja, en medio de tal vez del asno, del buey, de la cabra. Allí estaba, era Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios manifestado en carne. Y esa mujer, María, la mujer, muchas veces nosotros pasamos desapercibida la condición de la persona, pero cuando hay una persona que tiene unas características especialmente grandes como persona, cuando más grande sea la persona de la que hablamos, la verdad es que a veces nosotros nos vemos más pequeños.
Realmente todas las mujeres se sienten pequeñas al ver qué privilegio tuvo esta mujer, qué grande es Dios que tuvo se dignó a mirar a esta mujer. Ahora, ella también reconoce que necesita un Salvador. Ella no fue una mujer concebida sin pecado, nada de eso. Ella, ya lo vimos, era una mujer que también reconocía que necesitaba la gracia de Dios. Pero es una mujer excepcional. Es una mujer, la verdad, es un tremendo ejemplo para cada una de las madres cristianas en este tiempo que vivimos. Ahora, yo quiero pasar, después de haber visto a la mujer, a María la mujer, quién era ella, ahora yo quiero que pasemos al segundo punto para ver a María la madre. Y pongamos mucha atención porque es aquí donde podemos aplicarlo y podemos cada uno de los hermanos, de las hermanas que están viendo este estudio y de los que van a ver, pues lo que Dios pide de cada uno de nosotros y qué fue lo que hizo. Miremos el ejemplo. En primer lugar, encontramos a María como una madre que tiene un gran compromiso familiar. Eso lo dice Lucas 2:40. Fíjese cómo era su compromiso familiar, el compromiso que tenía para con su hijo. Dice, y el niño crecía y se fortalecía. Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea, en otro pasaje dice que Jesús crecía, se fortalecía en estatura, se fortalecía en espíritu y también se llenaba de sabiduría. Oye, quiero yo llamar la atención al cuidado que la madre tenía por ese niño. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, de este confinamiento, de esta cuarentena, la verdad es que ha salido a la luz mucho la manera en que estamos nosotros alimentados. Hay muy mala alimentación, lamentablemente. Y eso es lo que ha estado pegando más fuerte en estas áreas de las enfermedades. ¿Por qué? Porque esto ya viene de base. O sea, nosotros a partir de este momento tenemos que cambiar. Yo hago un llamado a las madres también para que de alguna manera se esfuercen más en poder tener un alimento mejor para sus hijos. Lamentablemente en nuestro país muchas veces la gente recurre así a lo rápido. Algo rápido, una sopa instantánea, algo rápido de la tienda que podamos preparar rápidamente. Pero aquí vemos a María como una mujer que tenía un gran compromiso. No podemos olvidar nunca que Jesús como hombre tuvo la limitación de un hombre. Cristo como hombre era semejante a los hombres. Y en verdad que la diferencia entre Cristo que nace y los hombres que nacemos es una relación muy diferente. Cristo era el unigénito del Padre. Ninguno de nosotros puede decir que ese es el unigénito del Padre. Nosotros somos hijos del Padre porque somos adoptados por medio de Jesús. Él viene a ser nuestro hermano mayor y nuestro Padre. Dios pues viene a ser nuestro Padre. Él es el Hijo de Dios encarnado. Pero dice la Biblia que, por ejemplo, de Jesús, que no hubo maldad ni hubo engaño en su boca. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos 22 y 23. Dice que no hizo pecado. Dice que no se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La verdad es que ninguno de nosotros puede decir lo mismo de nosotros, porque todos nosotros hemos pecado contra Dios en nuestra condición de hombre. La Biblia dice inclusive en Juan que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, porque Él ha dicho que todo hombre ha pecado y todos están bajo el juicio de Dios. Pero noten una cosa, María se preocupaba de que Jesús fuese bien alimentado. Crecía en estatura. Hermana, este es un compromiso que tú debes adquirir en este tiempo. Hacer que tus hijos crezcan en estatura, y eso requiere de una buena alimentación. Es el compromiso que esta mujer tenía dentro de sus limitaciones, dentro de su pobreza, dentro de su humildad. Ella procuró que su hijo fuera creciendo sanamente. Como madre, ella tenía un gran compromiso. Lamentablemente el día de hoy, pocas mujeres tienen ese compromiso.
Por lo menos las madres cristianas lo deberían de tener, de saber que sus hijos estén en su peso, en el peso adecuado, ni más ni menos, ¿verdad? Ni tener menos peso, ni tener sobrepeso, porque esto es una de las cosas que nos están afectando demasiado en este tiempo, donde ha salido a relucir todas nuestras debilidades. Hay mucha obesidad, hay muchos problemas de diabetes, hay muchos problemas de presión arterial, hay muchos problemas. Miren, hay cosas que nosotros tenemos, por lo menos yo puedo hablar de dos cosas. Por un lado, tenemos ya de alguna manera una herencia genética, lo que nos han heredado nuestros padres. Si nuestros padres tuvieron alguna enfermedad de base, pues yo tengo ese riesgo de que me den esas enfermedades. O sea, eso ya no lo puedo quitar. Pero lo que sí puedo quitar es el estilo de vida. ¿Qué estilo de vida voy a llevar? Y mucho tiene que ver nosotros como padres, en qué estamos alimentando a tus hijos. O sea, sobre todo cuando tus hijos son pequeños y son menores de edad, ¿qué tipo de alimentos le están dando? Hoy podemos ver que ahorita en este momento de pandemia, de cuarentena, donde las familias están en su casa, mire, tú vas a las tiendas y las tiendas están vacías, pero en todo lo que tiene que ver con cosas, con comida rápida. En las tiendas, todas esas empresas del Bimbo, el Marinela y todo eso, no se han cansado de vender porque es lo que más se vende, es lo que más la gente está comiendo. En lugar de preparar una comida saludable, María tenía esto, tenía un gran compromiso familiar. ¿Cómo estás alimentando a tus hijos? En segundo lugar, también María tenía un compromiso familiar y estaba al pendiente espiritual. Y la Biblia dice que Jesús se llenaba de sabiduría. El libro de Proverbios, ¿qué dice acerca de la sabiduría? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Eso lo dice en el libro de Proverbios. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, verso 7, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces lo que podemos ver es que María tenía una profunda vida espiritual. Conforme a la palabra que Dios le había hablado, eso le estaba inculcando a su hijo. Quiere decir que la palabra de Dios le fue enseñada a Jesús. Con toda seguridad, sus primeros textos, sus primeros versículos, las primeras oraciones, con toda certeza podemos decir que le fueron enseñadas por María. O sea, María como madre estaba más cerca de su hijo. El padre tal vez tenía que salir muy temprano a ir al taller de carpintería. El padre tal vez regresaba por la noche, regresaba por la tarde, después de estar ocupado en el taller. El padre se ocupaba menos porque estaba proveyendo para los suyos, pero María se ocupaba espiritualmente de Jesús, se llenaba de sabiduría. Entonces la madre cumple un papel fundamental en la casa, cumple un papel fundamental en la instrucción a los hijos. Lo dice el libro de Proverbios, lo dice también en la Biblia, en Tito. El apóstol Pablo le dice a las mujeres que sean piadosas, ¿verdad? A las mujeres que sean piadosas. Entonces, la importancia del ejemplo de María para las madres de hoy es un llamado para ocuparse de los niños. Muchas veces, en el entorno de las madres de hoy, hay tantos asuntos, hay tantas cuestiones que muchas veces las madres no tienen tiempo para el niño. Madre querida, que me estás escuchando, ten en cuenta que tu responsabilidad, lo mismo que la de María y que la de todas las madres cristianas, es llevar a tus hijos a Jesús. Prestarle atención a ese hijo que Dios ha colocado en tus manos. No dejes a tu hijo, edúcalo, afírmalo en la palabra, condúcelo mediante tu ejemplo, enséñale la palabra de Dios, instrúyelo. Y así como te has dedicado, seguramente hay muchas madres que me están escuchando y que se han dedicado a alimentar a sus hijos y los han alimentado. Y yo creo que llega un momento en que ya tu responsabilidad pues ya no puede ir más allá. Cuando los hijos ya son grandes, cuando los hijos ya toman sus propias decisiones, pero tu labor quedó. Y la verdad es que seguramente esa labor se va a ver reflejada en la salud, en la fortaleza de tus hijos.
Ya llegará un momento en que ellos dirán, pues yo me compro lo que yo quiera con mi propio dinero. Bueno, ya ese es otro asunto, pero en la medida que están en casa, en la medida que tus hijos son parte de la familia todavía, tú tienes esa responsabilidad. De que en casa se come lo que se prepara, de que la mujer se esfuerza por prepararle un alimento nutritivo y de también enseñarle la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo dice de las mujeres, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, aquí no quiere decir que la mujer se va a salvar por estas obras de engendrar a sus hijos, pero sí nos da a entender que la mujer, cuando está ocupada en la carga espiritual de sus hijos, va a tener muchas cosas por las que orar, va a tener muchas cosas por las que depender de Dios. Ahora, quiero ir a un pasaje donde hay un momento en la vida de Jesús, en que ya Jesús tiene aproximadamente 12 años. Durante esos 12 años él ha estado en casa, han estado ahí, él ha estado también aprendiendo el oficio de la carpintería. Se ve que su padre también lo metió a aprender el oficio, porque también a Jesús se le llamó el carpintero. Entonces, en un momento dado, van a un censo, van a una fiesta, a Jerusalén. Y de pronto, cuando ya están regresando, ellos vivían en el norte de Israel y tienen que bajar hasta el sur, a Judea, a Belén, ahí a Jerusalén, donde estaba el templo. Y cuando van de regreso, lo habitual, la costumbre era que las mujeres iban en un lado, en un grupo, y los hombres iban en otro grupo. Y entonces Jesús no estaba con María, y María pensó, pues seguramente mi hijo está con su padre, con José. Y José pensó lo mismo, Jesús no está conmigo, seguramente está en el grupo con su madre. Pero resulta que cuando van avanzando, se dan cuenta que Jesús no está. Se dan cuenta que aquel pequeño niño no estaba, y entonces lo empiezan a buscarlo, y dice que durante 3 días lo buscaron hasta que lo encuentran en Jerusalén. Y los padres regresan a buscar al hijo para traerlo de regreso con ellos a casa. Ahora, imagínate, esos padres sintieron una tremenda conmoción al no saber que su hijo no estaba con ellos, Y en Lucas 2:48 dice la Escritura: cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O sea, estábamos angustiados porque no sabíamos dónde estabas tú. Y amados, esto también es algo que se puede hablar hacia las madres. En nuestro mundo actual hay muchas madres, tristemente, no saben dónde están sus hijos. Cuando esta madre, pasaron 3 días y ella no supo dónde estaba su hijo, se angustió. Estaba angustiada, estaban tremendamente afligidos. Y hay muchas madres el día de hoy que no saben dónde están sus hijos. Madres, ¿saben ustedes dónde están sus hijos? ¿En dónde está tu hijo? Algunos dicen, bueno, mi hijo está por ahí. Mi hijo fue a la escuela. ¿Estás seguro que fue a la escuela? Está con los amigos. ¿Sabes qué tipo de amigos son ellos? Está en su cuarto. ¿Y sabes qué está haciendo en su cuarto? Obviamente las madres no son policías, pero sí tienen que saber dónde están sus hijos. Y una de las necesidades de las familias el día de hoy es que haya padres y madres que sientan angustia cuando no saben dónde están sus hijos. Lo peor que nos puede pasar es que no solamente que no sepamos dónde están nuestros hijos, sino que además no sintamos nada, no sintamos angustia. ¿Y sabes esa angustia de dónde viene? Siempre la angustia va a venir, se va a ver reflejada en la oración, en el cuidado, en acompañarlos, en la provisión necesaria para ellos. O sea, cuando hay una madre angustiada, siempre hará cosas, siempre estará preocupada por sus hijos. María es una madre que se ocupaba tremendamente por su hijo. Ya lo vimos en su alimentación, en su comida. Pero también lo vimos en su sabiduría, en su estudio de la palabra de Dios y en su vida espiritual. Otra de las cosas que podemos ver en María es que María era una madre
muy reflexiva. Vamos a verlo en Lucas capítulo 2, verso 19. María era una madre muy reflexiva. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y luego dice Lucas 2:51, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, todo el tiempo de experiencia de madre a María le valía para aprender cosas de su hijo. Ella estaba aprendiendo también cosas de su hijo. Y seguramente lo veía, cómo reaccionaba, lo veía qué hacía, y entonces ella reconocía y ella se preguntaba, ¿por qué hizo esto? ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuál es la razón de esto? Y todo movimiento, todos los pasos, todas las cosas que el ángel le había dicho que sería de este niño, el Hijo del Altísimo, que sería grande, María lo guardaba y lo meditaba en su corazón. Entonces ella siempre estaba observando a su hijo, ¿por qué hizo esto? ¿Y cómo es que dijo esto? Madres que me escuchan, ¿cuánto tiempo tú dedicas a pensar qué es lo que Dios te enseña cada día en relación a tus hijos? Y no solamente eso, has cambiado cosas que te hacen ver que tu hijo tiene alguna actitud por alguna causa tuya, por alguna situación tuya. ¿Estás reflexionando? ¿Estás atenta a eso? No solamente cuando él se ríe, no solamente cuando él llora, no solamente cuando viene a tus brazos o cuando ya sea grande y te cuente alguna aventura de la escuela o te cuente alguna aventura que pasó. O sea, María era una madre reflexiva, siempre estaba reflexionando, ¿cómo le puedo hacer para ayudarlo? ¿Qué más puedo enseñarle? ¿Qué más puedo yo darle? ¿Qué más puedo yo hacer por mi hijo? O sea, ¿cómo es? ¿Qué son las cosas que le gustan? ¿Qué son las cosas que no le gustan? Muchas veces, tristemente, cometemos el error, y no solamente madres, sino también padres, de siempre estar pues mirando las cosas negativas en los hijos, nunca un reconocimiento. Por otro lado, otra de las cosas que tenía María como madre es un profundo amor a su hijo. Un profundo amor a su hijo. Una de las cosas que más sorprenden se encuentra en Juan capítulo 19, verso 25. Esta escena, quiero decirte que esta escena le quedó totalmente grabada a Juan, que fue la escena de la crucifixión. Lo que más sorprende, lo que más impresiona aquí de María es su lealtad al Señor. La lealtad de María al Señor. Dice ahí en el verso 25 de Juan 19, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí nos habla por lo menos de 4 Marías, ¿verdad? María, la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena. Esta escena tuvo lugar hace 2000 años. Y miren la escena completa. Los discípulos habían salido corriendo, se habían escondido, estaban temerosos, asustados. Solamente habían quedado cerca uno solo, y era Juan. Y María estaba junto a su hijo en el peor momento de la vida de su hijo. Y yo creo que esto nos da una gran enseñanza, padres, madres, sobre todo. No hace falta que yo les diga que ustedes tienen que estar con sus hijos, pero tenemos que estar muchas veces en las buenas y en las malas, dependiendo del éxito o a lo mejor el éxito que no tengan. Entonces María estuvo al lado de Jesús en los buenos momentos, pero también estuvo en los malos momentos. Cuando la gente le aplaudió, pero cuando le fue mal. Ahora, no quiere decir esto el hecho de que nosotros tengamos que estar de acuerdo con la vida que llevaron, porque a veces eso se confunde, ¿verdad? No es estar inclusive ahí como que avalando los hechos malos que hacen, porque tristemente el día de hoy eso también se ve.
Pero una de las cosas que los hijos quieren saber de ti, mamá, es que no importen las circunstancias, tú vas a estar ahí con ellos. Y María, ¿sabes qué? Está cautivada por la cruz de Cristo. Es una mujer que se entrega. Está viviendo cerca del crucificado, por lo tanto, es una mujer capaz de perdonar cualquier cosa, es una mujer capaz de verter lágrimas por los demás, es una mujer capaz de interceder por los demás, y María es un ejemplo de amor. Un hombre, un autor cristiano, John Killinger, dijo estas palabras: creo en Jesucristo, el Hijo de un Dios lleno de amor, que nació según lo prometido de una virgen llamada María. Creo en el amor que María le dio a su Hijo, que la llevó a seguirle en su ministerio y a estar cerca de él al morir. Creo en el amor de las madres y de su importancia en la vida de sus hijos. Este amor es más fuerte que el acero, más suave que una pluma y más duradero que la vida. Este amor cura heridas, arregla desencuentros y capacita a los hijos débiles a estar firmes en la adversidad. Sin embargo, creo que este amor, el mejor de ellos, es solo una sombra del amor de Dios. Una pálida reflexión de todo lo que podemos esperar en Él, en esta vida y en la futura. Y creo que la mejor imagen en todo el mundo es una madre que permite que el amor de Dios fluya a través de ella hacia sus hijos, bendiciendo al mundo con la ternura de sus caricias y las lágrimas de su alegría. Ahora, ¿qué nos pide Dios a nosotros al ver este ejemplo de María? Ese es el tercer punto del que yo quiero compartirles. O sea, ¿qué tipo de compromiso adquirimos nosotros con este ejemplo? En primer lugar, María es una mujer comprometida. Y vamos a verlo en Hechos capítulo 1, verso 14, porque dice aquí la Escritura que en la iglesia primera, en el libro de los Hechos, hay una reunión de oración. Y dice aquí Hechos 1, 14, Lucas registró también este evento. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Saben ustedes algo, mis hermanos, mis amados hermanos y hermanas? Si hay una necesidad imperante en estos días, ¿sabes de qué es esa necesidad? Es de oración, es de intercesión. Hermanos, no hay victoria sin oración, no hay victoria sin la palabra de Dios, sin la Biblia. Una de las cosas que yo tengo que aprender aquí es que este grupo de personas se reunía para dedicarse intensamente a la oración. Para dedicarse a la oración. Era una iglesia que oraba, que aprendieron a orar y continuaron orando. Y esa es la clave de la vida cristiana, la comunión con Dios a través de la oración, a través de la palabra, porque el Señor Jesucristo dijo: separados de mí nada podéis hacer. De tal manera, mis amados hermanos, que se puede decir esta frase: si tú quieres que tus hijos estén de pie, las madres y los padres deben de estar de rodillas. Padres de rodillas, hijos de pie. Y sabes una cosa, en un momento la aprendieron tanto que así venían las persecuciones, así venían los problemas, así venían las amenazas, y que les decían: dejen de predicar ya en el nombre de Jesús. Ellos sabían que la oración era lo más importante para ellos, la comunión con Dios a través de la oración con su Maestro, con el Señor Jesús. Y ellos fueron a un lugar y les dijeron: Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos y dales de nuevo para que en el nombre de Jesús hablen tu palabra. Y ellos, dice la Biblia, que sintieron ese poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Y una de las cosas que se destaca aquí en este pasaje que leímos, se destaca el nombre de María.
Entre los apóstoles, entre los hermanos del Señor, entre los varones, ahí está María. ¿Qué está haciendo? Está orando. Es una mujer que ama la oración, seguramente lo aprendió de su hijo, seguramente ella recordó cuando veía a su hijo levantarse muy de mañana y se iba a orar siempre, o muy de noche, y el Señor estaba orando, o de repente hacía un milagro y se quedaba todavía orando en el monte, en la montaña, y con toda seguridad, los 30 años que vivió el Señor con su familia, antes de iniciar el ministerio, esta mujer fue testiga de la oración de Cristo, cómo practicó en la oración. Y entonces era una mujer de oración, era una mujer de intercesión, y es la pieza clave para la experiencia de ese hijo. Ella sabía, el niño va a crecer. Ella sabía que en un momento dado, tú debes de saberlo también, madre, el niño crece, el joven podrá abandonarte, echarte a un lado, podrá llegar inclusive a despreciarte, pero no importa, él podrá hacer eso, pero no podrá librarse de las oraciones de una madre que lleva a su hijo diariamente a la presencia de Dios. Madres de rodilla, hijos de pie. En una ocasión, estaban en un salón de clases y había ahí un hombre que llegó a ser un hombre de Dios. Y el maestro le empezó a preguntar a cada uno de sus alumnos, les dijo que le platicaran cómo se habían convertido y cuál había sido el mensaje que había traspasado sus corazones. Y cada uno de ellos fueron diciendo, pues a mí me impactó el mensaje del predicador fulano de tal, a mí me habló Dios a través de este mensaje, y así hasta que llegó a uno que estaba ahí en el rincón, que llegó a ser un gran predicador de Dios, y le dijo, ¿y usted, hermano? Él se levantó y le dijo, pues a mí ningún mensaje de ningún predicador me llegó. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo usted se convirtió? Preguntó asombrado el profesor, y él dijo, el mensaje que más impactó mi vida fue el ejemplo de vida de mi madre. Por medio de ella yo conocí a Cristo. Y ese es el mejor mensaje. Tú estás transmitiendo un mensaje, hermana, con tu oración, con tu cuidado, con tu compromiso, con tu entrega, puesto los ojos en Jesús, hazlo para Jesús. No importa que no tengas un aplauso, no importa que ahorita no tengas un reconocimiento, no importa que ahorita nadie te diga nada, el Señor, de Él vendrá la recompensa, y qué mejor recompensa será que el ver que tus hijos caminen en la verdad. Mis queridos hermanos y hermanas, queremos pedir a Dios por ustedes. Que Dios levante en la iglesia madres ejemplares. Que como allá los antiguos decían, que Dios te haga como Raquel, que Dios te haga como a Lea, que Dios te haga como a Sara, que Dios te haga como a las madres de Israel. Ese era el deseo y esa era la bendición que daban los padres a sus hijos cuando se casaban, y lo daban los ancianos también. Entonces la demanda para nosotros, mis amados, es que necesitamos venir juntos a la presencia de Dios. Necesitamos imitar el ejemplo de María, como su compromiso como madre. Y de veras, cuántas cosas podemos aprender de María. Y yo quiero terminar solamente con un texto que está en Juan capítulo 2, verso 5. Una de las cosas más que hizo María. Juan capítulo 2, verso 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Fíjese usted, María están en una boda, se había acabado el vino, y María le dice a su hijo, no hay vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo? O sea, como que le está diciendo, ¿qué problema tenemos tú y yo en esto? Le está diciendo Jesús a María. Pero ella sabe que su hijo va a atender el problema. Y el texto dice que María dijo, hagan lo que Él les dice. En otras palabras, una madre lleva a las personas a Jesús. Una madre lleva a sus hijos a Jesús. María conduce a la gente para que escuche lo que Dios tiene que decirles a través de su Hijo. Y entonces el mensaje de Jesús para nosotros hoy es el mismo que para aquel entonces, es lo mismo. ¿Y quién es Jesús? Es el Hijo del Dios Altísimo, es el Salvador del mundo.
O sea, María misma reconoce y dice, no soy yo, es Él, vayan con Él. Vayan con Él. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Y lo dice Jesús para ti como madre, para ti como padre, para toda la iglesia, para los hermanos, para los que no se han convertido, para los que están deprimidos en este tiempo, para los que están angustiados por el futuro incierto, para los que están a lo mejor con un problema de enfermedad en este momento. ¿Sabes qué dice Jesús? Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Vengan a mí, que yo los haré descansar. Y Jesús está aquí en medio de nosotros. Así que en esta tarde yo les voy a invitar a que oremos. Y yo la primera oración que quiero hacer en este momento es orar por todos aquellos que ya han perdido a su madre. Que tal vez en un momento el Señor ya la llamó a su presencia y que la recordamos con mucho cariño. Y decirle, Señor, gracias, gracias porque tú nos diste a nuestras madres. Gracias, Señor, porque a través de ella pudimos aprender muchas cosas, Señor. Nos enseñaron valores, nos enseñaron virtudes, Señor. Nos enseñaron muchas veces el esfuerzo, el trabajo. Gracias, Señor. Te pedimos por las madres que ya no están. Y te pedimos, Señor, por tanto bien que nos hizo. Gracias, Señor. Gracias porque nos sostuvieron, nos protegieron, nos apoyaron, nos disciplinaron. Gracias porque estuvieron a nuestro lado en todo momento. Gracias porque, como decía este autor cristiano, ese amor era un pálido reflejo de tu amor, pero marcó nuestra vida. Y estoy seguro que esto que me pasó a mí también le ha pasado a muchos de mis hermanos. Gracias por la mamá que nos diste. Pero también yo quiero orar por tal vez alguien que nos esté escuchando que tal vez no tuvo una buena madre. Tal vez no tuviste una buena madre. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Perdonarla. Perdonarla en el nombre del Señor. Lo que te hizo seguramente afectó tu vida, pero sabes, es momento de enterrar eso. Es momento de decir, ya está. El Señor te exhorta a que perdones. Haber tenido una madre que tal vez se olvidó de ti, que te rechazó, que te malcrió, que te abandonó. Dale gracias a Dios aún por esa madre, porque ella puso su vientre para que tú nacieras. Y por ella tú estás aquí. Si algo no hizo bien, no nos toca a nosotros el juzgar. Más bien nos toca perdonar. Perdona. Padre, ayuda a aquellos, Señor, que tuvieron un problema en la infancia con sus madres. Ayúdalos, Señor, y dales de tu gracia, y enséñalos a perdonar, Señor. Y ahora quiero por último orar por las madres que todavía están ahí con sus hijos, hijos que están ahí con sus madres. Tal vez ese sea un buen momento, no los vemos, nadie los va a ver. A lo mejor acercarte a tu madre y darle un abrazo, darle un apretón de manos. Yo creo que esto se puede hacer en las familias que han estado ahí cercanas. Bendecirlas, agradecerles. Gracias. Señor, te damos gracias por estas madres que pueden marcar la diferencia, Señor. Estas madres que están criando a sus hijos en tu temor, Señor. Te pedimos una bendición especial para ellas y para sus hijos. Padre, fortalece sus corazones, Señor. Padre, que ellas no pierdan el ánimo, que tengan muchas ganas de salir adelante en la crianza de sus hijos, en sus nietos. Llénalas de tu presencia, llénalas de tu sabiduría. Señor, dales una doble porción de tu Espíritu Santo. Conviértelas, Señor, en madres, en agentes de transformación, Señor. No por lo que ellas puedan hacer, sino por lo que tú puedes hacer a través de ellas, Señor. Padre, aún te pedimos por esas madres que están criando a sus hijos solas, que por alguna circunstancia, no sabemos cuál, tuvieron que separarse o fueron dejadas, abandonadas o tal vez viudas, y que ahora están solas y están criando a sus hijos. Padre, tu palabra dice que tú eres Señor de huérfanos y de viudas, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Señor, ayúdalas, Señor.
Que tu Espíritu Santo esté con ellas, Señor. Suple en la vida de cada una de sus familias lo que falta. Suple esa falta de padre, Señor. Que tú seas el Padre para ellos. Súpleles con tu presencia sobrenatural, Señor. Que sientan tu presencia en esta tarde en el poder del Espíritu Santo, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mm-hmm.